Sábado 4 de febrero. Sábado 4 de febrero, espero que te la estén pasando a todo dar. ¿Y qué creen? Bueno, la sorpresa de todo Jalapa, que hoy tenemos programa de la doctora Reichi. Doctora, ¿cómo ha estado? Líder, ¿cómo está? Muy bien, contenta de estar aquí con ustedes y bueno, muy bien acompañada. Bueno, con usted. Por hoy, el próximo sábado tendremos aquí a nuestro compañero Gustavo. Al novio de Jalapa. Al novio de Jalapa. Sí, novio de Jalapa, ya se cree que porque es el novio de Jalapa, pero... Magia 93.7. Sí, ¿verdad? Parece que se le va la respiración. Le mandamos saludos a nuestro queridísimo Hay que Gustavo. recetarle algo a Gustavo, ¿eh? Hay que recetar. Es paciente, va a la cámara hiperbárica. ¿Ah, sí? Claro, porque se mantiene tan joven. Y guapote, ¿no? Dicen sus fans, las chamaconas. sus fans es que tienen, que está guapísimo. Le mandamos saludos. Doctora, pues hoy sábado, ¿no se siente usted así rara? Sí, me siento rara porque ya sabe salir corriendo a la clínica, dejar los pacientes, pero ya sabe que es algo que me apasiona. Y bueno, a partir de hoy, todos los sábados vamos a estar aquí en el programa, como siempre. Nos da mucho gusto recibirla, doctora. Gracias. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar, y le doy las gracias porque está aquí conmigo, por supuesto, muy bien acompañada con nuestro líder. Vamos a hablar sobre la salud intestinal. Okay. Todo lo que tenga que ver con la salud intestinal, y eso puede afectar el cambio de ánimo de los pacientes. Las inflamaciones. Claro, por supuesto. Hay pacientes que todo el tiempo están enojados, desde que se levantan, avientan la sandalia, no se quieren bañar y están renegando que porque tienen que ir a trabajar, pero finalmente es porque tienen demasiada inflamación en el intestino. Uh-huh. ¿Qué pasa con ese tipo de pacientes? No absorben su alimentación, comen muy mal porque siempre están con los antojos a lo más dulce o a lo más salado, pero principalmente nos va a ayudar a todo ese tipo de alimentación a que el paciente todo el tiempo esté sumamente inflamado. Entonces esa inflamación hace que el paciente tenga depresión, esté muy cansado. ¿Qué tiene que hacer? Tenemos que desinflamar el intestino. Antes decíamos, no, bueno, hay que limpiarlo. Ahora hay que hacer dos cosas o más. Hay que limpiar el intestino. Para comenzar, el intestino tiene su propio sistema nervioso, el sistema nervioso entérico. Entonces, ¿qué pasa? Es que se comunica con nuestro cerebro, que es el sistema nervioso central, y por lo medio que se conoce el eje de la microbiota. Es eje microbiota, intestino, cerebro. Entonces, los cambios, la composición de nuestras bacterias intestinales afectan a la composición y a la producción de los neurotransmisores, y eso se traduce como síntomas que conocemos de ansiedad, fatiga, depresión, cansancio y todo lo que tenga que ver con melancolía. El paciente puede estar triste por algún motivo, sí, porque a veces tenemos problemas o preocupaciones que nos pueden deprimir, pero son muy poco, en muy poco tiempo. Pero cuando el paciente ya está en una depresión, nos tenemos que ir directamente al intestino. Todos los trastornos de síndrome de intestino perezoso, síndrome de intestino irritable, todo lo que tenga que ver con la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, a menudo está relacionado con una depresión y una ansiedad. Pacientes que dicen, es que sabes que ya me diagnosticaron síndrome de intestino perezoso o síndrome de intestino irritable, que es el sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese paciente? Tenemos que desinflamar. Ahorita sale todo lo que es en tendencia los hongos, todo lo que tenga que ver con hongos adaptógenos. Principalmente hay un hongo que se llama chaga. Ese hongo nos ayuda muchísimo a desinflamar todo lo que es el intestino, a desinflamar parte del hígado. ¿Por qué? Porque más del 90% de la serotonina, la hormona de la felicidad, se produce en el intestino de cada ser humano, y eso nos ayuda a regular todo lo que tenga que ver con nuestro estado de ánimo. Entonces, las bacterias intestinales producen una serie de neurotransmisores, incluidas la dopamina, la norepinefrina, que también es otra que está en baja en el paciente, el ácido gamma, todo lo que tenga que ver. Entonces, estos químicos son claves para desencadenar elementos en intensos de felicidad. Cuando el paciente tiene una ansiedad impresionante o una depresión, es que tiene baja la norepinefrina, porque el intestino está totalmente inflamado. Entonces, esta comunicación que tiene el intestino y el cerebro se lleva a cabo principalmente a través del nervio vago. Uh-huh. ¿Y qué pasa con el nervio vago? No nos permite relajarnos. Entonces, como está tan inflamado, el paciente todo el tiempo anda deprimido. A esto se le añade que el paciente toma muchísimos antidepresivos, porque te dicen, es que tiene una depresión. Sí, pero ¿cuál es la raíz de esa depresión? Tenemos que desinflamar el intestino. La otra parte es que la información intestinal nervioso central está deterioradísima. ¿Por qué? Porque el paciente consume demasiados alimentos que son
muy bajos en vitaminas, por ejemplo, no consumen. Tenemos que desinflamar, pero también tenemos que nutrir. Por ejemplo, necesitamos demasiados dátiles, demasiados aceite de comer aceitunas, porque van a nutrir el cerebro. Necesitamos omegas, y parte de esos omegas que el paciente tiene son las aceitunas, que podemos ayudarnos. Pero al paciente no le gustan las aceitunas. Son muy baratas las aceitunas, riquísimas. Incluso en el caso de las mujeres nos ayuda mucho a la salud de los ovarios, porque las aceitunas son similares a los ovarios. Entonces, las mujeres deberíamos de consumir mínimo unas 3 aceitunas diariamente. ¿Por qué? Porque son ricas en aceite, totalmente en omega. Entonces, van a lubricar todo lo que todo lo que es el intestino, y va a ayudar a que esté desinflamado. Es rica en omegas. La otra parte es que el paciente tiene que consumir demasiadas cosas o sustancias que sean antiinflamatorias. Por ejemplo, ¿qué es lo que el paciente tiene que seguir? Una alimentación 100% basada en alimentos integrales. El paciente tiene que consumir todo lo que tenga que ver fibra con vegetales, los que producen metabolitos saludables, que apoyan a la salud cerebral. En este caso, fermentados. ¿Cuál sería un fermentado? Lo que es ahorita de moda, que es el kéfir, que en nuestros tiempos es los búlgaros. Punto. Antes las abuelas nos daban búlgaros. Sí, sí, y nada más era muy común, ¿no? Te daban un vaso de búlgaros y en la mañana el paciente no tenía problemas de digestión, no tenía problemas de síndrome perezoso. Entonces, en este caso, ahora todo lo que son los fermentados, el famoso Yakult o el famoso Bio4, es lo que el paciente se atrapa y dice que le sirve. Pero finalmente no, porque el Yakult, ahí donde lo venden nanito, tiene 9 cucharadas de azúcar. No me digas. Entonces no nos ayuda. Que el paciente, ¿qué tiene que tomar? Tiene que tomar magnesio. ¿Por qué? Porque el magnesio hace que el paciente vaya al baño. Es el mineral más importante de los neurotransmisores y del intestino. Entonces, el paciente, cuando absorbe el magnesio, tiene que ser en la noche. Es bien importante los horarios en los que van a tomarse los minerales, porque el magnesio hace que el intestino sea como una serpiente, que se mueva y que haya ese movimiento para que haya esa peristalsis y entonces se absorba todo y todos los desechos orgánicos del paciente, el paciente vaya a evacuar. Se tiene que tomar en la noche porque en la noche nos protege el corazón. Si se da cuenta, todos los accidentes cardiovasculares suceden en la noche. Sí, si un claro. paciente se infarta, es en la noche. Si un paciente se pone grave, normalmente siempre dicen, es que todo pasa de noche. Pues sí, porque es cuando el cuerpo ya se relajó, baja la presión de cortisol y el cuerpo es cuando reacciona. Entonces, se tiene que tomar muchísimo magnesio. ¿A qué edad debemos la importancia de tomar magnesio? A partir de los 13 años. Pero ¿qué pasa? Hay glicinatos de magnesio y hay cloruro de magnesio, que son muy económicos. Nos van a producir un problema renal. Tiene que ser que el paciente... Sí, doctora, yo también, perdón que la interrumpa, No. pero sí he tenido conocidos que fallecen cuando, pues al otro día ya se dan cuenta que ya falleció. En la noche. Sí, y que en la dicen, noche. ayer estoy platicando con él. Bueno, ¿qué pasó? Le dio un proceso cardiovascular, un infarto. Pero ¿qué pasa con ese tipo de pacientes? Que un mes, siempre que va a tener un paciente un proceso de infarto, un mes antes el cuerpo nos avisa. Están avisados. Claro, por supuesto. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor de rodillas, te le duele muchísimo el abdomen, un cansancio, pero que el paciente está agotado, no se quiere ni levantar. Incluso el bañarse hace que el paciente se sienta muy mal. Que tenga taquicardias, que se sienta mareado y que tenga constantes náuseas, el paciente, y que no le dé hambre, que dice el paciente, es que no me da hambre, siento como escalofríos, como que me pica el brazo del lado izquierdo. En ese momento hay que llevar al paciente al cardiólogo. Y lo confunde, ¿no? Confunden las cosas. ¿Y qué te dicen? Ay, tómate un tecito, es que te cayó mal la comida, es que tómate un paracetamol para el dolor. No, hay que llevarlo al paciente. Esa es una. En el caso de los pacientes que tienen problemas del corazón o que tienen problemas de presión arterial. La otra parte son los pacientes diabéticos. Un paciente diabético, ¿por qué se convierte en diabético? Porque hay 2 deficiencias importantísimas. Hay una deficiencia de selenio y hay una deficiencia de magnesio. Por eso se vuelven diabéticos. La otra parte, yo no conozco un paciente diabético que no sea hipertenso. Todos los pacientes hipertensos tienen una deficiencia de magnesio. Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes, después de Dios está el magnesio. El magnesio lo encontramos en todo lo verde, en todo. Pero el paciente, dígame si en esos tiempos, bueno, les dices que hagan una ensalada de berros, ya no los conocen.
No. Hay que comer berros, quelites, espinacas, Acelga, espárragos, acelgas, todo lo que tenga que ver con lo verde. Hacer un jugo. Los jugos verdes son extraordinarios, lo pueden consumir. ¿El nopal? El nopal también. Las acelgas lo pueden consumir. El guansontle también lo pueden consumir. Pero ¿qué pasa con este tipo de pacientes? Consumen jugos de naranja y los consumen de los que son de los jugos botella, ¿no? de botella y también naturales. Entonces hacen sus combinaciones que parece una bomba. Jugo de betabel con zanahoria y naranja. No, imagínese. Una avalancha de azúcares al cuerpo. ¿Qué tienen que hacer? La zanahoria se la pueden comer rallada en ensalada. Todo lo que tenga que ver mandarinas, naranjas, toronjas y limas se comen en gajos. Y el betabel, lo más recomendable es que se cosa, que se ponga a hervir con todo y cáscara, bien lavado, y ya después de ahí se pela, se corta en trocitos y se coma como El antes de betabel comer. tiene mucha vitamina, ¿verdad? Claro, por supuesto, pero se tiene que comer así, hervido y antes de comer o antes de desayunar. Sensacional, pero no en jugo, porque es demasiada azúcar. No sé si ha pasado que hay pacientes que cuando toman el jugo de betabel se sienten mareados. Dicen, me sentí súper mal, me sentí mareado con el jugo de betabel. Sí, porque es una carga impresionante de azúcar y no lo vas a absorber. Este tipo de cosas que usted nos está comentando, ¿debe tener un margen de edad? Por ejemplo, ¿el betabel se le puede dar a un bebé? ¿No? Un paciente se lo puede dar, por ejemplo, a un niño a partir de los 4 años, 5 años que pueda comer, punto. Pero ¿qué pasa? Al niño le dicen, ay, ponle azúcar a su leche del niño. Es que el niño no sabe que hay azúcar. Los malacostumbrados. Los malacostumbran, por supuesto. Entonces, me han llegado muchos pacientes que llevan a sus hijos, yo no soy pediatra, pero con un problema de alergólogos, de que sinusitis, una alergia en la piel, los pobres bebés de 3, 4 años, y llegan con el Boing en la mano. Sí. Entonces dice el paciente, ¿y qué le va a dar? Pues no le voy a dar nada. Para empezar, quítale el Boing, que el niño tiene la boquita morada del sabor a uva. Entonces hay que quitarle el Boing, hay que quitar el pan Bimbo, hay que quitar el famoso Yakult y hay que quitar el jamón, porque ahora las mamás, por 5 razones, les dan el jamón con huevo. Ahora ya la clara, ya ni siquiera quieren romper el huevo. Ahora ya, cómprate la caja de claras y tráete jamón de pavo. Todo procesado. Todo procesado. Y cómprale salchichas de pavo. Y de las chiquitas para que al niño le gusten más. O sea, el niño está comiendo puro veneno. Y aparte, como pilón, la leche la calientan en el micro. Entonces el niño imagínense lo que come. Punto número 1, todos los hogares no debería de haber el microondas. Jamás en la vida. Primero, la radiación. ¿A dónde nos llegan las mujeres? Que somos las que estamos en la cocina. Directamente a la mama. Totalmente. Esa radiación va a la mama. Segundo, cuando se toma, calientan cualquier cosa, hasta el agua para el famoso Nescafé, no está tomando veneno. Se quema. No hay nada. Entonces se toman agua quemada, más aparte con el Nescafé, bueno, pues hacen ahí una bomba. Bueno, que también dicen que los productos hay que tomárselos tibios, no tan caliente. Por supuesto, pero no hay nada como la abuelita. La abuelita todo era en pocillo. Sí, en jarro. Claro, entonces hay que ponerlas a calentar en la estufa, pero las mujeres de ahora son muy modernas y entonces ya no les gusta. Bueno, también esa parte, pero el dormir las 8 horas es parte fundamental del paciente. Y la otra parte es que tenemos que hacer ejercicio, porque ahí se está desatando otra pandemia, independientemente del diabético, del proceso de mitocondrial, de también que hay un proceso que el paciente hay demasiada inflamación, demasiado dolor. Hoy nos lleva a tener un proceso de cáncer, que es la enfermedad número 1, que no es una enfermedad, sino es un efecto que tiene el cuerpo de todos los seres humanos que tienen este proceso de inflamación. Y se conoce ahora que la causa es el síndrome metabólico. ¿Qué significa? Que el paciente no hace ejercicio, tiene hongo cándida, no regulamos esa producción de hongo cándida. Incluso hoy es el Día Internacional contra el cáncer, contra el cáncer en general. Ya no es que antes decían cáncer de pulmón y cáncer de colon. Ahorita cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de pulmón. Todo lo que tenga que ver inflamación es igual a cáncer. Ahora, un paciente con un proceso de inflamación y que llega a cáncer, tuvo que haber tenido un andar de 5 o 6 años con un proceso que el cuerpo también le ayudó a decirle cuáles son los síntomas. Que el paciente sea estreñido, que el paciente tenga constantes infecciones urinarias, que el paciente se sienta muy cansado, que un paciente sea obeso. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver con la inflamación a nivel celular y mitocondrial me va a dar un proceso de SEA. ¿Qué le gusta al cáncer? Al cáncer le gusta una célula totalmente sin oxígeno,
le encanta un cuerpo totalmente ácido, totalmente inflamado y totalmente azucarado, lo que se conoce como glicación. Entonces, ¿qué pasa con un paciente que todo el tiempo se le antoja lo dulce? Va directito, o sea, parece que el paciente dice, yo quiero tener cáncer porque yo como y tomo refresco. Me llegan pacientes que se toman hasta 2 litros de refresco de cola diario. Entonces mucho. Le preguntas al paciente, tenemos que quitar adicciones. ¿Tienen adicciones? Y el paciente piensa que una adicción es droga o fumar o tomar. No. ¿Y cuál es la siguiente droga? Es el pan. Y lo dulce también es una adicción. Sí, porque está comprobado científicamente que el azúcar es mucho más dañina que la propia marihuana. ¿Ok? Entonces, imagínense, si el paciente, estamos hablando que si tenemos ese proceso de glicación, de una baja producción de telómeros y el de glutatión, el paciente no sale adelante. Y empezamos con estreñimiento y empezamos con las deficiencias. Entonces, ¿cuáles son las deficiencias que hay en esta época? Magnesio y selenio. Sí. Trabajan con tiroides. Pacientes, caballeros con problemas de tiroides y con problemas de osteopenia. Entonces, ahí tenemos la razón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desinflamar. ¿Con cuál? Con la especia de la vida, que es la cúrcuma, agua alcalinizante y todo lo que tenga que ver con el diente de león, que es extraordinario. Aparte, la cúrcuma, el diente de león, melena de león, son los antiinflamatorios más accesibles para los pacientes. 12 del día con 24 minutos, hoy 4 de febrero de 2023. Doctora, continuamos con usted. Claro, por supuesto, seguimos. Adelante. Y nos están preguntando que si todavía hay promoción de las cápsulas de orégano del programa de ayer, que llamen a la clínica al 2288 12 66 63 y con muchísimo gusto, porque fue un stock muy pequeño. Entonces, es hasta agotar existencias. Entonces, llame a la clínica y con muchísimo gusto. Estamos ubicados en Sebastián Bach número 24. En Indeco Ánimas, y los horarios son de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche y hoy sábado de 10 a 3 de la tarde. ¿Entonces sigue con el tratamiento de uñas? Claro, por supuesto, ahí en la clínica está el doctor, hace todo lo que es la podología integral, todo lo que es la podología correctiva para pacientes que se encarnan demasiado las uñas y aparte el tratamiento de láser para combatir el hongo cándida en las uñas. Eso es muy importante, sobre todo, para todos es muy importante, ¿no? Pero las mujeres, qué feo, se ve una uña ahí con... Claro, por supuesto. ¿Y sabe qué pasa? Que para que no se den cuenta las personas, porque les da pena tener un hongo, se lo pintan. Claro. Es peor, ¿no? Pintan la uña, se ve toda jorobada y aparte, pues imagínense los estragos que hace, se vuelve súper porosa y eso me va a ocasionar un cáncer de colon a la larga. El paciente no sabe que, dice, no creo, es que ese hongo me lo tapo ya, me pongo zapato cerrado. Pero eso me va a ocasionar un estrago impresionante. Ahora, ¿qué pasa con ese tipo de hongos? El hongo se alimenta de hierro. Me va a dar un paciente con anemia, un paciente con intoxicación de hígado graso. El paciente va a tener esos procesos y aparte va a estar muy cansado y le va a afectar en la salud sexual porque va a bajar la libido, tanto en hombres como mujeres. Hay pacientes que dicen, es que no tengo libido. ¿Usted tiene hongos en las uñas? Sí, pero nada más en el dedo chiquito. Pues sí, pero nada más en el dedo chiquito, pero pues si lo tiene en el dedo chiquito, lo tiene en todo el cuerpo. Es bien importante quitar el hongo. Ahora, la otra parte es que cuando hay un paciente que tiene hongos, va a tener caspa. Un niño que tiene piojos está lleno de hongos y de parásitos. Entonces, tenemos que quitar. Y esa parte fundamental de que haya tanto parásito y hongos me va a dar una mala absorción de los nutrientes. Y principalmente vamos a hablar del selenio. El selenio es un oligoelemento de verdad que está en un proceso para muchísimas condiciones funcionales en el cuerpo. Principalmente, vámonos con pacientes con tiroides. La salud de la tiroides depende de un porcentaje del 80% de selenio en el paciente. Si un paciente tiene problemas de hiper o hipotiroidismo, es que no tiene selenio. Entonces, ¿qué pasa con ese paciente? Tenemos que darle selenio. Selenio, todos los días puedes ayunar mínimo 6 meses para que se vaya equilibrando. Y ahora dice el paciente, bueno, pero es que hay selenios más baratos, pero hay un selenio más barato significa que no tiene el peso ortomolecular. No significa que no sea bueno, sino que no alcanza el rango de nivel ortomolecular o de nivel funcional para el paciente. Un paciente con problemas de selenio, con una deficiencia de selenio, va a tener un proceso de que no va a absorber los nutrientes, va a estar muy cansado y aparte va a tener un proceso de tiroides. Si el paciente son de los que sube de peso o baja de peso sin ninguna razón, hay que checar tiroides, hay que checar perfil tiroideo
y la velocidad de sedimentación globular que me va a dar la inflamación del paciente. Tenemos que saber qué nivel tenemos de inflamación y qué deficiencia de vitamina D tenemos, porque la vitamina D es un marcador crucial en un paciente para evitar un cáncer, totalmente. Disculpe mi ignorancia, doctora, ¿cómo tomamos el selenio? El selenio se toma todos los días después del desayuno. Okay. Todos los días se toma, no causa ningún efecto secundario. Luego dice el paciente, es que me va a irritar el estómago. No va a irritar el estómago porque es un mineral. No es. ¿En qué vienen? Vienen cápsulas. Ahora, hay que saber que toda la evidencia indica que la patogenia de ciertas condiciones cardiometabólicas, incluidas los pacientes de diabetes tipo 2, pueden estar influenciados por el estrés oxidativo. Y eso se demuestra que el selenio ayuda contra el estrés oxidativo y la producción de cortisol. Ayuda a aumentar los niveles de superóxido dismutasa, que es el glutatión, para que el paciente pueda desempeñar un papel importante en el metabolismo, que el paciente tenga un muy buen metabolismo. Una glucosa saludable me va a ayudar a transportar una muy buena glucosa a través de las células y las membranas del cuerpo y me va a modular la sensibilidad a la insulina. El paciente tiene que tomar selenio. Los pacientes diabéticos no estén pensando que si yo soy candidato, es sí o sí. Llegaron a ese punto de diabético por la deficiencia de selenio. Pero la otra parte, no nada más es que diga el paciente, soy diabético ya. Lo que me va a acarrear si el paciente no se cuida. Una neuropatía diabética, una retinopatía diabética y una insuficiencia renal. Mire. Esos son las 4 patas del diabético, totalmente. Y un pie diabético, obviamente. Claro. Pero ¿qué pasa con ese tipo de pacientes? Son bien rebeldes los pacientes diabéticos. Primero, no aceptan que es un paciente diabético. Como el alcohólico. Como el alcohólico. No, yo nada más como pan, una pieza, pero nada más en la mañana y en la noche, pero no me hace daño. Entonces el paciente tiene que saber que cuando ya el páncreas, yo la hemoglobina glicosilada, se las mando a hacer a mis pacientes parejo. ¿Por qué? Porque es un corte de cómo está trabajando el páncreas, 3 meses del paciente, porque dice el paciente, es que me salió alta la glucosa porque ayer me cené una concha con mermelada y un café con leche, un lechero, por eso me subió, pero yo no soy diabético. Esa hemoglobina glicosilada, si sale arriba de 6.5, el paciente es diabético. Y ahora salen con que, ahí me ponen en los laboratoriales, prediabético. Diabético no controlado y diabético controlado. Entonces todavía como que le ayudan más a la pereza del paciente, sí, diciéndole que es un prediabético. O sea que lo más importante es hacerse unos análisis. Claro, los aparatitos estos no, el glucómetro sí nos ayuda para hacer un control de un paciente diabético, pero si yo quiero saber descartar si sí es o no es, hemoglobina glicosilada y una glucosa en sangre, en el brazo, directamente. Ahora, el paciente se quedó en la época de mi abuelita, que los niveles eran 110 de glucosa. Ajá. Ya no, jovencitos. Se bajó a 99. Si el paciente tiene 110, entonces checamos la hemoglobina glicosilada y es diabético el paciente. Hay pacientes que tienen 99 de glucosa y dicen, no, pues estamos al límite, pues son diabéticos. Bueno, algunos doctores lo estaban manejando incluso hasta 130. ¿No? Fíjese, ahí está peor, porque ya el paciente entonces ya se confía demasiado, ya es una glucosa muy alta. Sí, sí. Entonces, bueno, esa es una. La otra es que tenemos que actuar como con los pies en la tierra. ¿Qué significa esto? Que se ha demostrado que todo lo que tenga que ver con el selenio responde a la función de las células pancreáticas en un paciente diabético. Entonces, imagínense la función que es importante de que el paciente consuma el selenio. Sí, el selenio es importantísimo de que lo consuma. Y si usted no es diabético, entonces también lo puede consumir. ¿Quién no me puede consumir un selenio? O un magnesio. Un magnesio no lo puede consumir un paciente que tenga un proceso renal. Por ejemplo, un paciente que esté en diálisis o hemodiálisis o que ya esté en etapa terminal de un proceso de nefropatía, no puede consumir magnesio. No lo podemos hacer. ¿En el embarazo? En el embarazo sí puede consumir magnesio. Sí, puede consumir. Las embarazadas pueden consumir magnesio, pueden consumir selenio, pueden consumir vitamina D para apoyar la vida de los huesos, pueden consumir la melatonina totalmente, pueden consumir la vitamina C, el zinc, pero no podemos desparasitarlas, ni tampoco podemos desintoxicarlas, porque todo eso, toxina, se va a ir al producto. Le afecta. ¿Quién no puede tomar la glicina y la lisina? Un paciente trasplantado. ¿Por qué? Porque no lo va a asimilar. Y más un trasplante de un riñón. Es muy, a mí, vaya, no he tenido solamente un paciente que sea trasplantado, pero dentro de la historia clínica, ¿qué se le pregunta al paciente?
se te cae el cabello, tienes mal aliento, tienes algún proceso de renal, tienes un proceso de picazón anal o vaginal o en pene, se te olvidan las cosas, hay caspa, hay inflamación, hay gases, hay flatulencias, y entonces hongos en las uñas, por supuesto, se te antoja lo dulce, se te antoja lo salado, y cuando cambias de humor, ¿a dónde te vas? ¿Hacia lo dulce o hacia lo salado? Entonces, dependiendo de esa historia clínica, y si amerita el paciente que lo meta yo al escáner, lo meto al escáner. Y en el escáner me va a decir qué vitaminas le hacen falta y qué parásitos y hongos hay en el cuerpo. Porque si yo mando a hacer un ultrasonido y quiero ver qué tipo de parásitos hay en el cuerpo, no me va a salir. Porque los parásitos los avienta la luz del ultrasonido y el sonido del ultrasonido, ¿ok? Entonces no me va a salir. ¿Cómo me va a salir? Solamente en el estudio epigenético o en el escáner. Pero sí puedo mandar a hacer una deficiencia de vitamina D específicamente. Porque si yo mando a un paciente a hacer un copro, tal vez me salga una Escherichia coli o una entamoeba histolítica o una Helicobacter pylori, pero finalmente no me va a salir más allá. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos ver todas esas características del paciente y decir, ¿sabes qué? Tienes arriba el hongo. Ahora, ¿qué pasa con ese tipo de paciente? ¿Podemos acelerar la desparasitación? ¿Podemos acelerar la desinflamación de las células mitocondriales y del cerebro? Sí, con el zapping. El zapping es un tratamiento, con un aparato sofisticado, pero muy pequeñito, que hace que el paciente tenga una descarga de iones. Esos iones van a matar a los parásitos porque no les gustan ciertas vibraciones de ionización cuando el paciente toca los iones, ¿ok? Entonces, dependiendo la etapa clínica del paciente, pues vamos a meter la velocidad del aparato. Y se hacen 3 zapper, uno cada 8 días. Entonces, yo puedo hacer en una sesión desparasitación, específicamente desinflamar al paciente y ayudarlo con ese proceso que tenga, ya sea que tenga cualquier tipo de bacteria, puede tener un virus, puede tener algún hongo, y podemos ayudar al cuerpo para que con el detox y todo lo que tenga que ver con la trementina, con el lugol, con todo ese tipo de nutrientes con los que nos apalancamos en Reichi, el paciente salga mucho más rápido. Sí lo podemos hacer. Y también está la otra parte, que podemos meter a un paciente que sienta muy cansado. Decimos, ahora hacemos la historia clínica, ¿es alérgico al complejo B? ¿Usted es alérgico al complejo B, líder? No. Bueno, entonces usted sí sería candidato para ponerse un suero y levantarlo totalmente a nivel mitocondrial, celular y neurotransmisor. ¿Por qué? Porque necesitamos una carga que se vaya al torrente sanguíneo, que haya ese flujo y que llegue al corazón, o sea, que se nutran nuestros órganos, porque están todos ahí marchitos, los pobres del corazón, ese color marrón ya ni se ve. Sacamos sangre a un paciente y vamos a ver cómo está de oxidado con la coloración de la sangre. Si tenemos una sangre negra, oscura, súper densa, que hasta me cuesta jalar el émbolo de la jeringa, es un paciente totalmente oxidado. Ese paciente casi va a aparecer. Mire, yo pensé que era todo lo contrario. Y el paciente dice, diferente. Es que mi sangre está como de toro, o sea, súper oscura, esa es la mejor. No, ese es el paciente más mal. Después está la de rojo vino. Ese paciente todavía se defiende un poquito, como que no está ni para allá ni para acá. Pero si tenemos un paciente rojo brillante, muy clara, de esos rojos preciosos, es un paciente que no está oxidado. Pero no me llega un paciente de ese nivel. Fíjese, doctora, lo que vemos por fuera es un cuerpo que tratamos de maquillarlo, de cuidarlo, pero por dentro no sabemos cómo andamos. A mí me ha tocado tanto hombres como mujeres que llegan elegantísimos, totalmente, de pies a cabeza, lociones finas, de todo lo que se puede imaginar en Top 10. Y vemos ese paciente, tiene hongo en las uñas, tiene procesos de entamoeba coli, tiene infecciones vaginales, tiene infecciones en el pene. O sea, nuestro cuerpo no es vestirlo bien, o que te veas, o usar una loción muy cara. El tener un cuerpo sano es desparasitarlo, limpiarlo y no tener ese tipo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo básico, no tener hongos en las uñas, no tener mal aliento, hacer un peeling, desinflamar nuestro cuerpo y desparasitarlo. Son las cinco pilares de una salud. No importa que no traigas unos tenis de marca, pero no tengo hongos en las uñas. Efectivamente, preferimos no importa, es que aquí lo importante no es la envoltura, es el contenido. Claro. Te pueden dar un chocolate envuelto en algo tan fino,
y por dentro no está rico. Entonces yo prefiero mejor algo que esté totalmente rico, y aunque sea una envoltura, se la vas a quitar. Así pasa con el cuerpo. Primero tenemos que enfocarnos con nuestros intestinos, con nuestro corazón, que no haya una desfibrilación en el corazón. ¿Cómo podemos ayudar al paciente haciendo esto? Tomando magnesio. Todo lo que estamos mencionando en el programa de hoy son las deficiencias. Entonces, hacer un programa que el paciente sepa qué síntomas tiene, y entonces diga, me hace falta magnesio. Entonces, para eso van a ser los programas de los sábados. Fíjese, doctora, que como decía la mamá de Joan Sebastián, no te la busques muy bonita. Porque no sabemos qué tiene. Mejor vámonos a un corte comercial. No, y espérese, mejor no se la busque muy bonita, y aparte le dice, a ver, mamacita, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos de por allá? Y también a los hombres, a ver, papacito, claro. Primero pasamos a ver cómo estás y luego pasamos. Hay que pasarle lista. Antes era de que la prueba de amor, ¿no? Que pedían, no, ahora, a ver, vamos a ver, ya te desparasitaste. Bueno, estamos hablando de todo lo que tenga que ver con los protocolos, que es el selenio, y en ese proceso del paciente, cuando un paciente es diabético, te pregunta, ¿y cuánto tiempo voy a tomar selenio? Toda la vida, junto con el magnesio. La relación entre el selenio y el metabolismo del azúcar en la sangre es crucial en un paciente diabético. Además, eso no afecta. Claro, entonces todo lo que tenga que ver sobre la suplementación con selenio es un apoyo potencial para el metabolismo. Todo está en el metabolismo, síndrome metabólico. Las enfermedades cardiometabólicas nos hace que el paciente se tenga que suplementar. Todo lo que tenga que ver con insulina sérica, aumento de colesterol, de alta y de baja densidad. Aquí el paciente dice, es que tengo mal el de alta, tengo mal el de la baja, porque ahora los pacientes ya se ponen a investigar, y eso me da mucho gusto. Pero investigan, pero en lugar de que lo pongan a prueba, no, nada más así como que para defenderse cuando van a la consulta. No, si tenemos alta, el bajo o el de alta, no, aquí el problema es de lo que lo tiene. Ahora, hay pacientes que manejan una cantidad elevada de triglicéridos que dices tú, por Dios, ¿cómo puede estar ese paciente así? Y te dice, es que yo siempre he estado así. No, ese paciente siempre ha estado mal. Ahora, al cuerpo tiene memoria, y el cuerpo se le olvida vivir bonito, porque está tan intoxicado que yo tengo pacientes que dices, tengo 30 años con el dolor de espalda. Tengo 30 años tengo 10 años con las venas, o tengo 5 años con la llaga varicosa, y el paciente se acostumbra a vivir así, totalmente. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que resetear, por eso ahora se llama resetea tu cuerpo. Ya antes era detox, pero bueno, ya sabe que van cambiando todos los nombres así muy recontra. Es resetear tu cuerpo, pero para que todos nos entendamos mejor, es limpiar. Aquí es limpiarlo, pero a conciencia. Sacar esa materia fecal acumulada, desinflamar al cuerpo y alcalinizarlo con la zeolita. Esa es otra parte. ¿Por qué con zeolita? Porque es un material volcánico que nos quita todo el óxido de grafeno, todo el mercurio que podemos tener en el cuerpo. Y dice el paciente, pero yo no tengo esos materiales pesados, ¿cómo crees? ¿Y cómo crees que no? ¿Desinfecta las verduras? No, nada más con cloro y sal. No, tenemos que desinfectarlas con Nutribiotic. Y malísimo, no sabemos desinfectar verduras. Usted en la casa pone la bandeja con las verduras, ponen el Nutribiotic, sacan y vuelven a enjuagar al chorro de agua. Es lo que hacen en las casas. Si ya desinfectaron, escurren y paren de contar. Eso es una buena desinfectar las verduras. Otra, el paciente tiene que saber que tiene que tomar la zeolita. ¿Por qué? Tenemos glifosato en los pesticidas. El glifosato está en todos los pesticidas. Toda la agroindustria alimentaria usa glifosato para combatir todo lo que son los pesticidas. Las plagas en los vegetales. Sí, claro. Bueno. 2. En los supermercados se ven preciosas las verduras, frondosas. Usted llega a su casa y ya se quemaron, porque ahí usan un proceso químico para mantenerlas húmedas. 2. Todo lo que tenga que ver con la cera. La cera viene en las naranjas, en los limones y en las toronjas. Y la manzana, ¿no? Y la manzana también. Todas las manzanas parecen que las hicieron con una máquina. Esas manzanas no son las buenas. Compre manzanas chuecas, las peras que estén chuecas, o sea, todo, porque eso es lo más natural que se puede llegar a comer al paciente. Consuma todo ese tipo de fruta, pepinos, criollos, carambolos, todo lo que tengan que ver, y cómprenlo en los supermercados, en las verdulerías, en el mercadito, allí donde está menos peor, diría mi abuelita. Es una. La otra parte es que tenemos que desparasitarnos. Una cosa es desparasitar
y otra cosa es combatir el hongo cándida, totalmente diferente. Desparasitamos con lo que tenga que ver con trementina y desparasitamos con el aceite de resino. Aceite de resino, grado alimenticio, jovencitos. Nada de que me voy a la farmacia y me dan el aceite de resino. Por favor, me llegan los pacientes y me dicen, es que compré el aceite de resino en la farmacia de no sé dónde. Tiene que ser grado alimenticio. La cúrcuma, muchos pacientes, como la cúrcuma se dio ahorita, ya la mencionaron como especie de la sanación, se fue más en alta en costos, ¿ok? El paciente busca la economía, me llegan con urticaria por la cúrcuma, porque la compran en los semilleros. No es cúrcuma, es zarzatina, es un polvo que lo pintan de amarillo, punto. La curcumina no hace urticaria. Me va a dar un proceso de dolor de cabeza la cúrcuma, me puede dar un poquito de náuseas y me puede dar asco, pero significa que el paciente está totalmente inflamado y está muy, pero muy ácido. Esa es una reacción curativa, pero de que me dé urticaria, no. La otra parte, la zeolita y la calcita, la encontramos en el agua alcalinizante. Un vaso en la mañana y un vaso en la noche, por 6 semanas. Antes era 2 semanas. Después del COVID y con la vacunación, vámonos a 6 semanas. El botiquín básico de una casa, agua alcalinizante y cúrcuma, punto. Me dicen los pacientes, ¿la cúrcuma se caduca? Sí, no me puede durar más arriba de 6 meses en el frasco, porque no se va a honguear, ni tampoco se va a poner fea, pero va a perder las propiedades. Claro, por supuesto. Ahora, la otra parte de la cúrcuma es que la curcumina, el principio activo, tiene que estar mezclado con pimentina cayena. Si no está mezclada su cúrcuma con pimentina cayena, no va a funcionar jamás en la vida. Nosotros tenemos 15 años de experiencia con cúrcuma. Entonces es lo que hemos ido viendo poco a poco. Tiene 167 funciones de señalización que hace cuando usted se toma ese shot de cúrcuma en el cuerpo. Los neurotransmisores empiezan a revivir, las mitocondrias. Eso es una avalancha de bendición cuando usted toma un shot de cúrcuma. Si el paciente es estreñido, tiene que tomar el shot de cúrcuma. 3 dedos de agua simple, 1 cucharada de aceite de oliva y las 3 medidas de cúrcuma. Lo mezcla y se lo toma. Punto, que se acabó. Después de eso se puede tomar la perla de orégano, de jengibre y ajo para quitar el hongo cándida. Pero si el paciente quiere desparasitarse, entonces tendría que tomar la perla de orégano y en la noche la trementina. Totalmente diferente. Si se van a tomar ciertos medicamentos como el Vermox o como ese tipo de desparasitantes, tendría que tomarse 6-7 cajas, una cada 8 días, porque el peso del paciente contra una pastillita no es nada. No. Ahora, las bacterias son un equipo, son un equipazo, mejor que el ser humano. Se forman todos así súper pegaditos y forman un biofilm que es como un clean pack. ¿Sí conocen el clean pack? Que es con ese plástico con el que se cubren los alimentos. Bueno, así se forma en el cuerpo. Entonces, no sale la materia fecal, pero tampoco se absorbe lo que el paciente come. Y entonces, esas bacterias, virus y hongos están, pero a la defensiva. Ahora, el paciente no nada más tiene los hongos y las bacterias, también tiene los desechos de las bacterias. Mire. Ese hongo cándida tiene un desecho y se va a acumular, más aparte los huevecillos que arrojan. Entonces el paciente tiene muchas visitas y eso es gravísimo porque anda súper así como que se siente mal, hasta con escalofríos, y el paciente se toma un paracetamol. Aquí tenemos que desparasitar sí o sí. Nada más con este tipo de medicamentos solamente están engañando la salud porque no curan, nada más te alivian. Claro, nos está llegando un mensaje que tiene procesos de tiroides y que se tienen que tomar selenio para toda la vida. Sí, hay 4 patas de la tiroides que tiene que respetar un paciente. Un paciente con tiroides tiene que tomar la levotiroxina, que es su hormona sintética, despertándose. No se le puede olvidar. Selenio después de desayunar, magnesio a las 6 de la tarde y no puede comer, ni siquiera oler el pan. Con eso, el paciente con tiroides está al otro lado. Va a mantener un buen metabolismo, va a bajar de peso, no va a haber un proceso. Ahora, el problema de tiroides afecta al corazón y también me afecta a los ojos y me afecta a un hígado graso. Y que muchos pacientes que tienen tiroides también tienen problemas de artritis reumatoide. Entonces, si no queremos llegar a esos extremos, tiene que tener las 4 patas. Un paciente diabético, ¿cuáles son las patas del paciente diabético? Tiene que quitar hongos, todos. Las enfermedades tienen que quitar hongos en uñas, los pacientes diabéticos selenio, magnesio
y la vitamina D. La vitamina D ya para cenar, porque es una hormona, pero también me va a modular todo lo que tenga que ver con la inflamación. Y si el paciente dice, no, pues es que yo apenas quiero ser principiante, pues como que quiero empezar a ver cómo está el asunto de la medicina funcional, entonces se toma su cúrcuma todos los días con el aceite y se toma un shot de glicina y de todo lo que tenga que ver con resveratrol, que me va a ayudar muchísimo a toda la salud cognitiva, a todo el sistema, al sistema de drenaje, que es el sistema linfático. Porque yo les voy a preguntar, ¿cada cuándo se hace un drenaje linfático? No. O que digas, me voy a meter a la cápsula de infrarrojos de Reichi para que me queme 3.500 calorías y me drene la toxina. No. La sesión de infrarrojos cuesta 350 pesos. Entonces, se debe hacer 2, por lo menos 2 al mes. Oiga, pero ¿qué tal los tenis, los zapatos, el pantalón de marca? No, y espérese, el celular. El reloj. El celular, claro. Y si usted le pregunta, celular. oye, fíjate que unos omegas cuestan 800. Ay, no, está re caro. No, sí. ¿Cómo crees? Y si los invitan de padrinos de pastel, sí, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De qué pastelería? Y de 5 pisos porque se vea que yo... O de refresco, ¿no? Sí, o de cerveza. Pero le voy a llevar del mejor para que se vea que aquí la casa no pierde. Pero si se van a comprar un aceite de orégano, no. No, está caro. No, Reichi, ¿cómo comprar? Oiga, doctora, y esto lo vamos a encontrar en su clínica. Claro, todo lo encuentran en la clínica Reichi. ¿Dónde lo encontramos? Está en la clínica Reichi, en Sebastián Bach número 24. Entonces, como los lunes son de descuentos de agua alcalinizante, vamos a hacer sábados de descuentos salvajes. Porque no nada más vamos a hacer el lunes, ¿qué le parece? Muy bien, doctora. Entonces, hoy, ¿qué tenemos de descuento? Hasta agotar existencias el aceite de orégano y se va a hacer un descuento en lo que es el inmunogluta. Todos los que tengan que tomar el inmunogluta para activar lo que es la glicina y todo lo que tengan que elevar su antioxidante maestro. O sea, a usted le rechinan las rodillas, que hace crunch cada vez que sube un no es que estemos sabrosos. No está crujiente. O sea, dicen, es que estoy pasado de crujiente, estoy buenísimo. ¿No? Pues sí, pero esos huesos están muy deteriorados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar el inmunogluta. Entonces, sábado salvaje de descuento con el inmunogluta y hasta agotar existencias con el aceite de orégano y descuento en todo lo que tenga que ver con podología. Qué bueno, doctora. Un último comentario antes de irnos. Un último comentario que de verdad estoy muy contenta de venir los sábados. Espero que les sirva el programa. Va a ser de como hoy, de deficiencias, lo vamos a hacer de síntomas para que el paciente diga, sí, tengo esto, me hace falta esto. Que sean los programas que el paciente pueda accesar a la salud de la clínica y si no van a comprar productos de Reichi, que los compren pero que sepan qué peso ortomolecular tiene, qué gramaje tiene, de qué marca tiene, que la perla no sea de aceite de soya, que el cardo mariano no tenga aceite de soya, o sea, que ya se me pongan Supermaster en cuando van a comprar un ortomolecular. Oye, aquí oriénteme a Gustavo también, A Gustavo. En la cuestión de la salud, porque ya este muchacho lo veo muy mal. ¿Ya lo veo mal? Sí, lo veo cansado. Ya lo veo cansado, sin oliciones, ojeroso. Bueno, lo vamos a poner muy bien. Doctora, pues nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias. No, al contrario. Le recordamos al público que la doctora va a estar todos los sábados ya, aparte de que está lunes, miércoles y viernes. Ya está sábado. Este sábado. ¿Qué va a pasar el lunes? ¿Tenemos programa? El lunes sí tenemos programa. ¿Sí ¿Que no va a haber programa? Pues es día festivo. ¿Y a poco no van a trabajar aquí? Bueno, buscamos a ver qué pasó. O sea, si no hay... Aquí nos vemos. Por supuesto. Que tengan un extraordinario... Gracias, porque hoy tuve un acompañante de super mega lujo. Que tengan un extraordinario inicio de semana. Yo no les mando uno, les mando un triple shalom. Y que todo tenga que fluir como tenga que fluir. Gracias, doctora. 12 del día con 54 minutos. Aquí con la doctora Reichi. Nos escuchamos el día lunes. Los esperamos aquí el día lunes. Muchas gracias. Por mi parte, eso es todo. Mi nombre es Gregorio Silva. Muy buenas tardes.